Bueno, buenas noches, Melissa, ¿cómo va todo? Hola, profesor, buenas noches. Muy bien, ¿y usted? Muy bien, me alegro mucho, Igualmente. gracias. Un mini repasito de lo que hicimos la vez pasada. Terminamos de trabajar con las famosas notas. Se vio el formato condicional, que es muy sencillo, simplemente basarse en el contenido de una celda para ponerle un formato específico a las celdas. Eh, es muy útil porque nosotros somos más de algo visual, ¿verdad? Algo de que yo, por ejemplo, aquí con colores puedo darme cuenta, que en esta tabla de acá, me puedo dar cuenta que los que están reprobados, quienes salieron mal, quienes tuvieron malas notas por cada uno de los periodos, qué sé yo. Entonces, es muy útil, como les digo, acá utilizamos un formato condicional con color de texto. Entonces, de acuerdo a lo que diga la celda, yo puedo visualizarlo. Aquí, dependiendo del número también. Y aquí lo que hicimos fue, en lugar de cambiarle el color al texto, le cambiamos el sombreado, que es el fondo. Esto no importa que sea una tabla, que sea cualquier celda, simplemente él se basa en el contenido. Aquí, como les mencioné en la clase primera también, aquí hay una función que se llama ahora, que lo que hace es decirme la fecha y la hora de este momento. La semana pasada decía, bueno, la fecha de hoy hace 8, creo que era 29, y ahora dice 6 de octubre. De hoy en 8 que volvamos a abrirlo, pues va a decir 13 de octubre. ¿Ok? Entonces, eh, para que se den una idea de cómo funciona. Vimos varias funciones más. La del promedio, que es muy sencillo, todas estas funciones únicamente necesitan un valor o un término. Esta promedio, lo único que necesita, que fue la que utilizamos acá, son las celdas a las cuales sacar promedio. Punto. Eso es todo. De aquí a aquí necesito que me saque el promedio. El ahora, que es una función muy sencilla, como la que insertamos acá, yo simplemente llamo la función ahora y el paréntesis vacío, porque si yo, también lo explicamos la vez pasada, si yo no pongo el paréntesis, Excel va a creer que estoy llamando una celda que se llama ahora. Entonces, si yo le coloco el paréntesis y le estoy diciendo a Excel, llame la función que se llama ahora. Hoy hace lo mismo que lo pusimos acá. Lo que hace es poner únicamente la fecha de hoy. Utilizamos el sí. Aquí utilizamos por primera vez el sí. Más adelante vamos a ver un ejemplo de un sí anidado, que es juntar un sí dentro de otro sí. ¿Qué pasa si yo tengo varias opciones? Aquí solo tenemos dos, que el estudiante esté aprobado o reprobado. ¿Qué pasa si tenemos más opciones? Entonces ahí es donde nosotros ocupamos un, eh, un sí anidado. Por ejemplo, aquí nosotros lo hicimos de dos formas, el sí. Uno puede evaluar de cualquier forma mientras sea válido y dé la respuesta que yo necesito. Yo puedo evaluar de distinta forma las celdas. Entonces, por ejemplo, en esta primera, podemos ver aquí arriba, yo pregunto si la celda E23 es mayor o igual a 18. Si es mayor o igual a 18, ponga la palabra o el texto mayor de A. Si no, que es este otro punto y coma, ¿qué pasa si no? Es la parte falsa, o sea, si no se cumple esta condición que tenemos acá, entonces coloque menor de edad porque es lo contrario a eso. Y aquí lo evaluamos igual, de la misma forma, con el mismo resultado, pero lo evaluamos visto de otra forma. O sea, preguntando primero si es menor de 18, entonces colóquele menor de edad. Uno lo puede ir leyendo con palabras propias. Si la celda E24 es menor a 18, entonces, así es como se lee el punto y coma, coloque menor de edad. Y también explicamos que las comillas son porque eh, yo necesito que me escriba ese texto. Si yo le digo a él, cuando estoy evaluando texto o colocando textos entre comillas, si no, entonces va a ir a buscar alguna celda o algún rango que se va a llamar así, cosa que no existe, simplemente es una palabra. Si no se cumple, si no se cumple que haya un valor menor de 18, entonces coloque mayor de edad, porque si no va a ser igual o mayor.
Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros utilizamos lo mismo. De hecho, aquí utilizamos un ejemplo, una referencia en una celda, que con solo que yo coloque aquí en este caso, la edad, automáticamente va a cambiar en la de abajo, porque a la de abajo yo le dije a él, usted va a ser igual a E23 y E23 es ella. Entonces, en el momento que él tenga un cambio, ella va a cambiar también. ¿Ok? Entonces, simplemente para que me diera el mismo resultado y ustedes vieran que de las dos formas me da lo mismo. Entonces, la forma en que yo evalúe o utilice el sí puede variar dependiendo de dependiendo del estudiante o la persona que lo esté haciendo. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quiero agregarle a esta función de acá la opción de eh, ciudadano de oro o adulto mayor, que le llaman ahora? Ya tenemos una tercera, ahí tenemos ya una tercera opción. Entonces, en este momento, ese sí me da la función únicamente de mayor y menor de edad. Pero ¿qué pasa si yo quiero evaluar también que sea de 65 años o mayor? Entonces, para eso nosotros necesitamos entender una cosa, y lo vamos a ver acá. Cuando estamos hablando de números, vamos a poner aquí un poquito más grueso el cel. Ok, vamos a hacerlo así. Tenemos una línea. Estamos hablando de dinero. Por ejemplo, si nosotros necesitamos cobrarle a la gente el impuesto de renta, no sé en cuánto estará, no sé cuánto estará ahora. El impuesto de renta en Costa Rica, pongamos un ejemplo, todos los salarios que sean menores a 800.000 no se les va a cobrar. Entre 800.000 y 2 millones se les cobra, qué sé yo, un 5% sobre la diferencia entre entre esa plata, ¿verdad? De los 800 para arriba. O sea, los primeros 800.000 son libres de impuestos. Después de los 2 millones se les cobra otro monto. Entonces, yo tengo que empezar, cuando estamos hablando de rangos, de aquí a acá es una cosa, de aquí a acá es otra. Yo tengo que empezar a evaluar o del más alto o del más bajo. Entonces, si nosotros hacemos el ejemplo acá de edades, digamos que la persona cuando nace tiene 0 años y vamos a poner como fecha límite acá 65 años. ¿Ok? Aquí estoy haciéndolo con el mouse, por aquello que sea muy feo. Entonces, entre 0 y 65, nosotros cuando cumplimos más o menos por acá 18 años, entonces nosotros ya nos convertimos en mayor de edad. Entonces, si yo lo pusiera de esta forma, entre 0 y 18, yo soy menor. ¿Ok? Entre 18 y 65, yo me considero como mayor de edad, ya cuando nos dan la cédula y todo lo demás. De 65 para adelante, lo voy a poner aquí resumido, si no me dan las 8, adulto mayor. ¿Ok? Voy a ponerlo así, adulto mayor. Entonces, si yo quiero evaluar con el sí estas opciones, yo tengo que empezar por acá, por esta parte, o por esta parte de acá, por cualquiera de las dos. No puedo empezar de adentro. Entonces, ¿cómo iríamos nosotros a construir acá el sí? Y aún más, lo voy a borrar. Y este también lo voy a borrar para que ustedes vean. O vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a copiarlo, control C, y lo voy a pegar aquí abajo para que nos queden los dos ejemplos. Entonces, estos sí los voy a borrar. Estas voy a borrar acá. Ok. Vamos a llamar el primer sí. Igual sí. Abro el paréntesis de toda función. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cumplir con las reglas de esto, entonces, ok, voy a empezar por lo más bajo. Si esta celda de acá, le doy clic o escribo el nombre o lo que sea, es menor a 18, entonces, porque si le pongo mayor a 0,
Y pues resulta que siempre nos va a dar mayor a cero, porque no, yo no voy a tener una edad menor a cero, ¿verdad? Nunca. Si ahí hay, entonces vamos a empezar a evaluar de aquí hacia acá. Si aquí hay un número menor de 18, entonces coloque la palabra menor de edad. ¿Ok? Simple. Aquí vamos exactamente igual como lo estábamos haciendo aquí. Si no, aquí es donde viene digamos, lo curioso. Si no, entonces vamos a seguir preguntando. ¿Por qué? Porque tenemos varias opciones. Entonces, si aquí hay un número menor de 18, coloque menor de edad. Si no, volvamos a preguntar. Entonces aquí en la parte falsa, ojo, siempre es en la parte falsa, cuando es con varias opciones. Yo aquí puedo utilizar otro sí, pero ya dependiendo de lo que queramos hacer. Recuerden que entre punto y punto, acá entre punto y coma, yo puedo llamar funciones, puedo hacer promedios, puedo hacer sumas, puedo llamar un sí, puedo buscar algo, lo que sea. En el caso del sí anidado, siempre va en la parte falsa. ¿Por qué? Porque digamos que yo paro, siempre lo explico así. Yo paro a un guarda en la puerta y ok, vamos a dejar este espacio del salón, digamos que es para ticos. Este espacio de acá es para nicaragüenses. Este espacio de acá, digamos que es para hondureños. Y ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que pregunta? El guarda se pararía y dice, ok, ¿usted es tico? No. Entonces sigue preguntando. Ok, no es tico. Entonces usted es nicaragüense. No. Entonces usted es hondureño. Y al final, ojo, tengo que evaluar también qué pasa en el caso de que no sea ninguno. Como aquí estamos hablando de una edad, simple edad, entonces por fuerza va a ser un número que va a estar entre ellos. Que yo quiero que la persona no se equivoque, que coloque un número mal o que coloque un texto. Ya para eso están las reglas de validación que utilizamos acá la vez pasada, para obligar a que ponga un número. Y nadie, por ejemplo, va a vivir más de 100, qué sé yo, 110 años, 115. Entonces ponemos un límite ahí que sea razonable. Porque si, por ejemplo, la persona se equivoca y en lugar de decir 20 años pone 200, pues eso, razón de estadística y un montón de cosas, me va a dar otra cosa, totalmente diferente. Entonces vuelvo a preguntar, si la celda de 27 es menor a 18, entonces coloque la palabra o el texto menor de edad. Si no, volvamos a preguntar, si esa misma celda, ok, entonces acá ya evaluamos esta parte. Ahora vamos a evaluar de aquí para acá. Entonces, ese 27 es menor a 65. ¿Qué pasa si es menor a 65? Ya descartamos, porque si estamos en la parte falsa de acá, ya descartamos que no es menor a 18. Entonces ya obligadamente no es menor a 18. Por eso les digo que cuando estamos hablando de rangos, empecemos por el más pequeño o por el más grande. ¿Qué pasa si hay un número menor a 65? Obligadamente es mayor de edad. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si no es ni menor a 18 ni es menor a 65? Obligadamente es 65 años o más. Porque recuerden que al yo preguntar aquí menor a 65, no está incluyendo 65. Nosotros cumplimos 65 años, 65 años y 0 días, ya somos adulto mayor. Entonces, si no es menor a 18 ni es menor a 65, va a ser obligadamente adulto mayor. Cerramos las comillas, obviamente hay que tener mucho cuidado. Cerramos el paréntesis del sí, que vean que incluso hasta me ponen colores cada uno de los paréntesis, y después cerramos el principal. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí pone menor de edad porque está suponiendo que aquí hay un cero. 5 años, 10 años, menor de edad, 17 años, menor de edad. Aquí le está preguntando y dice, ¿es menor de 18? Sí, por lo tanto pone menor de edad. Ahora, yo pongo 18 y vean que ya cambia a mayor de edad, porque él pregunta, ¿es menor a 18? No, no es menor a 18. Que sea igual no significa que sea menor a 18. Entonces,
obligadamente es, entonces él sigue preguntando y en la otra opción dice, ok, no es menor a 18, pero entonces es menor a 65, sí, y coloca mayor de edad. Entonces, tenemos 50 años, tenemos 60 años, tenemos 64 años, llegamos a 65, 66. Vamos a ver qué fue el problema acá. Ah, mira, lo estoy haciendo arriba. Es acá, con razón no me da. 64, 65 y ahora sí me pone adulto mayor. ¿Por qué? Porque él viene preguntando y dice, ok, ¿es menor a 18? No. Volvemos a preguntar, ¿es menor a 65? No. Por eso coloca la última opción que es, cuando, la última opción siempre va a ser cuando no se cumple ninguna de todas las anteriores. Si yo tengo, y acordémonos de esto siempre, en este caso tenemos tres opciones, menor de edad, mayor de edad y adulto mayor. Siempre voy a ocupar, como suena tal vez muy a lo estilo matemática, lo que voy a mencionar, pero n-1 cantidad de sí. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo tres opciones, necesito dos sí. Tengo cinco opciones. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de una tienda que hace descuentos y resulta que hay cinco diferentes colores. A veces lo hacen en los supermercados, que el punto rojo, que el punto amarillo, punto azul, punto verde, y de acuerdo a eso tienen un diferente eh, descuento. Entonces, digamos que tengo cinco opciones diferentes, necesito cuatro sí. Dependiendo de lo que yo ocupe, si por ejemplo la persona está escribiendo a mano, yo necesito verificar que la persona no se equivoque. Entonces, el error sería una opción más. En el caso de que la persona esté escribiendo el valor del descuento, de esos cinco descuentos que les estoy comentando, ¿qué pasa si la persona escribe mal? Entonces tengo que preguntar o tengo que decir qué hacer en caso de que la persona se equivoque, que diga un mensaje que no existe el código, qué sé yo. Tenemos que jugar con eso. De igual forma, uno puede limitar muchas veces. Y lo explicamos la vez pasada por acá. Por ejemplo, cuando yo quería contar aquí la cantidad de hombres y mujeres, no lo hicimos acá en el contar puntos sí. Vamos a ver. El contar puntos sí, lo que hicimos fue calcular cuántos habían menores de edad, cuántos habían mayores. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí quiero contar cantidad de hombres? Entonces yo aquí simplemente llamo a la función contar puntos sí, abro paréntesis, marco el rango, vean que aquí me lo está diciendo, es este de acá, punto y coma. ¿Y cuál va a ser el criterio? Entre comillas, donde diga hombre, lo voy a poner en mayúscula. En todas las celdas que diga hombre, me lo va a contabilizar. Son cuatro. Entonces, si por ejemplo la persona aquí está escribiendo esto y pone hombre, se brinca una H o pone doble E al final, lo que sea, ya no lo va a contabilizar aquí. Entonces yo mejor lo limito colocándole, por ejemplo, esto de acá, una regla de validación. O sea que yo obligo a que únicamente uno de estos dos valores son los que van a funcionar. Y con las mujeres hacemos lo mismo. Igual contar punto sí. Cuénteme todo esto. La ventaja de que sea esto, si esta celda, si esta columna llega a tener 200, 300 registros, va a contar los 300. No tengo que modificarle nada. Que me cuente donde diga mujer. Tenemos 5. ¿Ok? Casualmente parecido a esto. Ok. Entonces, así es como funciona el cianidado. ¿Qué pasa si yo quiero evaluarlo, pero empezando por el número más alto? Entonces yo vengo acá. Igual sí, abro paréntesis y voy a empezar por este lado. Como nosotros a partir de los 65 ya nos consideramos como adulto mayor, entonces tengo que incluirlo. Entonces voy a decir, si esta celda de acá es mayor o igual a 65, entonces adulto mayor. ¿Ok?
Si no, volvamos a preguntar. Ya ahí descartamos esta de aquí. ¿Ok? Ok, no es mayor o igual a 65, entonces vamos a preguntar si esta celda de acá y tenemos que incluir el 18, ¿verdad? Eso pues ya depende de lo que queramos, si incluye el igual o no. Mayor o igual a 18, entonces coloque la palabra adulto o, perdón, mayor de edad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué aquí nunca me va a poner adulto mayor? Porque ya aquí lo descartamos. Él va en orden. ¿Qué pasa si no es ni adulto mayor ni tampoco eh, mayor de edad? Obviamente es menor de edad. Entonces acá, si no es ni una ni otra, menor de edad. Ahí me faltó algo. Bueno, ahí me la corrigió. Algún punto, bueno, el segundo paréntesis fue lo que me había faltado. Entonces vean cómo valorado de dos formas diferentes me da exactamente el mismo resultado. 5, 18, 56, 10, evaluado de dos formas diferentes. ¿Ok? Pero bueno, en la clase pasada, eso como para ir dando una pinceladita de lo que vamos a ver más adelante con el cianidado. Vamos a ver, vimos la vez pasada este ejemplo que les pusimos incluso color rojo, que es como para una práctica, donde nosotros vamos a simular una factura. Y esa factura, este, vamos a tratar de hacerla lo más automatizada posible, que se llene sola ella. De manera que ella jala la información de los clientes, de los productos, calcula el impuesto y me dice nada más que tengo que pagar. Yo nada más le digo, como hacen cualquier cajero, la persona va a comprar 3 bolsas de arroz, va a comprar 4 Coca-Colas, va a comprar 4 barras de mantequilla y él mismo me va diciendo, nada más tengo que marcarle, por ejemplo, porque vamos a trabajar también con descuentos. Entonces, lo vamos a tratar de hacer y vamos a construir la factura lo más parecido, digamos, a la realidad. Entonces, en la clase pasada, por ejemplo, aquí hicimos eh, una lista de proveedores. Yo tengo que tener registrado, si quiero tener un negocio serio, tengo que tener registrado mi agenda con proveedores. ¿Qué pasa si a mí se me gasta la masa para hacer tortillas y en el barrio compran mucho? Tengo que tener a mano el contacto del proveedor para mandar a traer esa masa. Incluso tenemos correo, tenemos número de teléfono, incluso aquí pusimos cuándo es que vienen los proveedores. Y de hecho vamos a utilizar un tipo de filtro que es carguísima. Eso sí, ese filtro eh, desgraciadamente funciona solo bueno, aquí los filtros son muy fáciles de utilizar, pero hay un tipo de filtro que funciona, pero solo en la última versión del Office, que es la del Office 2021, o en el Office 365 o el de la web, pero es bastante, bastante útil. Nada más para ver así rápidamente, ¿qué pasa si yo resulta que mañana es viernes? Entonces yo necesito saber cuáles proveedores vienen mañana para esperar y una vez tener el pedido listo, o ya hice el pedido, o necesito hacer pedido para que me lo traiga mañana. Entonces yo aquí en la tabla, donde en cada una de las columnas, que es como se llama cada uno de estos, o campos también, tenemos a la derecha un botón que es para los filtros. Entonces yo acá, donde yo le doy clic a este botón, yo voy a marcar únicamente los valores que yo quiero. Entonces, marco únicamente viernes y le doy a aceptar. Entonces aquí Excel me va a mostrar únicamente los registros que tienen ahí la palabra viernes. Y aquí puedo ver, que vean que hay muchas filas que están ocultas y vean que incluso hasta me lo sombrea o me lo pone en color azul para que me dé cuenta yo que hay un filtro activo. También me doy cuenta porque aquí en este botón se agrega como un tipo de embudo. Entonces quiero mostrar de nuevo todo, le doy clic
Marco donde dice seleccionar todo y ya vuelvo a ver todos los registros. Esos, esos filtros también pueden ser con números, pueden ser con textos, puede tener un montón de cosas. Por ejemplo, yo quiero hacer un filtro acá de todos los productos que valgan menos de 1000. Entonces yo me vengo al precio, que obviamente es el que controla los precios, estamos hablando de precios, o quiero saber todos los productos que me trae el proveedor uno. Entonces yo vengo acá, simplemente selecciono, deselecciono esta opción para que me desmarque todos y le doy clic únicamente al uno. Entonces, estos son los productos que me trae, por ejemplo, la Coca-Cola o el proveedor uno. Ahora, si yo lo quiero hacer, vean que aquí, bueno, vamos a dejarlo así. Y aquí yo quiero que me muestre todos los precios que sean menores a 1000. Entonces, Excel automáticamente identifica que aquí hay números, por lo tanto me pone filtros de números. ¿Por qué? Porque si yo vengo aquí a la descripción, vean que dice filtros de texto. Por ejemplo, yo quiero que me muestre todas las celdas que empiezan con la letra M. Entonces yo aquí vengo en filtros de texto y le pongo que comienza por. Y que comienza por, yo simplemente pongo una M y le doy a aceptar. Entonces hay dos productos que empiezan con la M. Si yo quiero, por ejemplo, vuelvo a marcar todo, quiero que me muestre todos los productos que son menores de 1000 colones. Entonces yo vengo acá a la columna donde quiero hacerle filtro y le doy clic al botón, filtro de número, vean que aparece muy diferente a cuando hay texto y le voy a decir menor que. Entonces yo pongo menor que y le pongo 1000. Aceptar y me coloca todos los productos que son de 1000. Que me están pidiendo un reporte de todos los productos que son baratos, que es por lo que sea. Simplemente activo el filtro, le doy imprimir y ya, y listo. Rápidamente hice un filtro con las opciones que me están pidiendo. Vuelvo a seleccionar todo y listo. Eh, en los proveedores, nosotros aquí vimos también, vimos formato. Recuerden que acá le agregamos un código aquí a los proveedores. Incluso voy a agregar uno nuevo. Con solo que yo le coloque el números 8 y le dé enter, vean cómo el mismo Excel, como nosotros declaramos esto como tabla, me agrega un registro nuevo. Recuerden que un registro es una fila. Entonces yo voy a agregar un proveedor nuevo. Digamos que, no sé, Dulce Santa Marta. Un ejemplo. Ese Dulce Santa Marta dice 2416 8945. Vean que aquí yo no le coloqué en ningún momento el guión, pero le habíamos colocado un formato para que le colocara el guión. ¿Ok? ¿Dónde encontrábamos nosotros el formato? Aquí, donde yo escojo el tipo de valor que estoy guardando ahí. Recuerden que para Excel todo es un número, pero yo lo voy a ver diferente. Entonces yo vengo aquí a más formatos y en personalizado yo lo construyo. ¿Qué hice yo colocándole estos ceros? Que van a ver cuatro ceros, cuatro números, perdón, se sustituye, guión, cuatro números. ¿Qué hicimos nosotros, por ejemplo, con el código del proveedor? Hicimos lo mismo, nada más que este slash que aparece ahí, el mismo Excel se lo pone. Yo lo que hago cuando lo creo simplemente es ponerle PR, que son como las siglas. No va a aceptar cualquier, cualquier valor. Hay letras que no acepta. No sé por qué, si es por regla o por qué, pero hay unas que sí. Entonces uno nada más de probar. Un guión y tres números, porque no creo que tengamos más de 999 proveedores, ¿verdad? Entonces yo le doy a aceptar y así aparece. ¿Qué hicimos en el correo electrónico? En el correo electrónico no pusimos ningún formato. Lo que hicimos fue aplicarle una regla de validación para que únicamente me aceptara correos electrónicos. Y recuerden guardar esto como un tesoro. Esta formulita de acá es la que evalúa que se cumpla con las reglas de un correo electrónico.
que es un número, perdón, un nombre, arroba, un nombre, punto algo. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Entonces, yo voy a colocar acá el correo electrónico. C. Santa Marta, ¿qué pasa si yo lo pongo así nada más? Vean que incluso le habíamos puesto hasta un mensaje que dice correo, inserte un correo válido. Entonces yo aquí necesito ponerle, nomás, yo le pongo solo Gmail. También él está esperando porque los correos electrónicos requieren de un punto algo, es punto com. Ahora sí me lo acepta. Resulta que ellos son, obviamente, de Santa Marta y ellos vienen los miércoles. Entonces voy a marcar aquí miércoles. ¿Ok? Que eso también es una opción muy sencilla. Alguien está llenando esto rápido, es más fácil que seleccione algo de aquí a que tenga que llenar a mano todo, ¿verdad? Aparte de que a nivel de estadística y de valores y todo, eh, es más complicado porque nos podemos equivocar. Ok, este proveedor que acabamos de agregar, cuando nos vamos al inventario, tiene que aparecer acá cuando yo escojo un proveedor. Por ejemplo, aquí vamos a agregar que hicimos lo mismo. Aquí le agregamos un formato especial al código. Aquí lo construimos, CPR- y 5 números para, en el caso de que tengamos de 9.999, si no me equivoco, ya llegamos a los 10.000 productos. Entonces voy a agregar un producto nuevo, 11. Con solo que yo ponga el 11, él me construye el código. Entonces, dulce, 300 gramos. Resulta que el dulce 300 gramos vale 1.450. Ahora, ¿quién me lo trae? Como yo le dije a Excel que aquí la regla de validación es que me llamara a la lista de proveedores, vean que aquí aparece ya el 8. ¿Por qué? Porque cuando yo hice, y voy a ponerle aquí también cuando es que vence, le voy a decir que él vence el 6 de diciembre. Y listo. Porque aquí, cuando construimos la regla de validación, yo le dije que busque los valores en la lista proveedores, que está allá, desde la B5 hasta la B1.000.000 y resto. O sea, esa lista puede llegar a 10.000, a 100.000 proveedores que aquí me va a aparecer la lista. Obviamente no es recomendable con una lista tan grande utilizar esto porque sería demasiado tedioso buscarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es que hacemos esto. Si yo hubiera llegado únicamente hasta el final, cuando yo le digo dónde busque, yo le digo que llegue hasta aquí, hasta el final, y va a ser muy complicado porque entonces cada vez que ingreso a alguien nuevo, voy a tener que estarle diciendo que cambie el rango. Entonces, en validación de datos, esta opción es importantísima, la que dice omitir blancos. Si yo no le quito esta opción, cuando yo escojo aquí el proveedor, me van a aparecer aquí y para abajo un montón de espacios en blanco. De hecho, 1.000.000. Ok, fecha de vencimiento, cuando vence el producto. Esto lo vamos a utilizar bastante útiles. Vamos a agregarle aquí 2 campos más al inventario. Yo necesito saber si ese producto está vencido, si está próximo a vencer o si ya venció y que me diga cuántos días de vencimiento tiene. Entonces voy a poner aquí días de, al enter para crear un párrafo, vencimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. ¿Ok? Días de vencimiento. Yo necesito saber cuántos días de vencimiento, si es que tiene cada producto. Y vamos a agregar aquí, y vean lo fácil que es agregarle campos a una tabla en Excel. Ella aquí está creciendo. Vean que incluso le pone el mismo formato y de una vez crea todo. Aquí le voy a poner promoción, promoción. Entonces vean que automáticamente me crea el campo. Entonces, acá en días de vencimiento, yo voy a agregar una formulita que me va a calcular los días de vencimiento si es que los tiene. Entonces, para no enredarnos mucho, tratemos de siempre acordarnos que Excel todo lo ve como un número. Por ejemplo,
Este es el 8 de octubre. Ese día no ha llegado. De hecho, es pasado mañana. Entonces, como ese día no ha llegado, es un día mayor a hoy. Es un número mayor. Y para refrescarlo, que lo he mencionado varias veces, voy a poner aquí 6 del 10 y voy a poner 8 del 10. Recuerden que Excel de una vez los toma como fechas. Incluso yo le puedo cambiar aquí el formatillo, le voy a decir fecha corta. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo paso esto a formato numérico? Vean cómo la fecha del 8 es 44.842. Es dos números más alto que la fecha de hoy. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo si un producto no ha vencido? Si no ha vencido es porque la fecha de vencimiento es mayor a hoy. O sea, no ha llegado. No ha llegado ese día. Entonces, vamos a sacar esa cuenta. Igual sí. Si esta celda de acá, ojo, si esa celda de ahí, que es fecha de vencimiento, es mayor, y ojo lo que vamos a hacer acá, si la fecha de vencimiento es mayor a hoy, y le voy a poner paréntesis, o sea, esto lo va a evaluar mañana con la fecha de hoy, mañana lo va a evaluar con la fecha de mañana, y ahí vean cómo yo puedo construir esto y llamar funciones extra, llamar funciones que me van a ayudar. Incluso yo puedo poner aquí, si lo queremos hacer más como a mano, yo puedo ponerle aquí una celda que diga hoy y le digo que si la fecha de vencimiento es mayor y a esta celda de acá. Pero ¿para qué? Si aquí tenemos esto. Recuerden que Excel con esta fórmula, con esta función, lo que va a hacer es jalar la fecha de hoy. ¿Qué pasa si la fecha de vencimiento es mayor a hoy? Quiere decir que no ha vencido. Entonces, tiene 0 días de vencimiento. No ha vencido. Punto. ¿Ok? Si no, ¿qué pasa si no es mayor a hoy? Quiere decir que o es hoy mismo que vence o ya pasó. Entonces, ¿qué pasa si ya pasó? A hoy, ojo, a hoy le voy a restar la fecha de vencimiento. ¿Qué significa eso? Que si hoy, digamos que venció ayer, entonces a hoy, que es un número con un número mayor a ayer, réstele ayer. Entonces, al hacer esa resta, me va a devolver un 1. ¿Lo ven? Entonces, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces, vean cómo, aparte de que Excel me construye de una vez todo, por ejemplo, vence el 8 de octubre, 0 días de vencimiento. 1 de enero del 2023, no ha vencido. 12 de octubre del 2022, no ha vencido. 27 de septiembre, venció la semana pasada, tiene 9 días. ¿Ok? Voy a cortar acá y me disculpan porque hoy sí tenemos la cuentita que hay que estar cortando cada 40 minutos y ya vuelvo a levantar la clase. Ahí me disculpan.